La provincia de Misiones ha logrado una transformación a lo largo de los últimos 20 años y un poquito más. Se lo puede ver en distintos hechos, en todos los puntos de la provincia, en cada municipio, y más en este último tiempo que pudimos ver un poco más a través de redes, de gestión, de distintas maneras, informándonos de cómo un gobierno realmente importa a la hora de qué vamos a elegir, de qué vamos a votar. Consolidando esta democracia que próximamente ya estamos a nada del 7 de mayo, una fecha tan importante para la provincia en donde se va a decidir la continuidad de quien sea en los próximos 4 años. Y también lo veníamos diciendo ya el año pasado en ámbito político, justamente cuando hablamos con quien en su momento supo ser y fue gobernador de la provincia de Misiones, y también hoy desde la parte legislativa acompañando, hablábamos justamente de esta incertidumbre de qué iba a pasar en un futuro ya lejanísimo. Hoy estamos a 2 semanas de concretar distintos sueños, distintos anhelos quizás que nosotros decíamos. Queremos quizás un poco más de Hugo Pasalacqua, y estamos justamente para compartir con el candidato a gobernador de la provincia de Misiones por el Frente Renovador, el licenciado Hugo Pasalacqua. Muchas gracias por nuevamente darte este momento de justamente tanta agenda política, tanta militancia, tanto territorio, hoy para dar a conocer un poco el trabajo que venís haciendo y por qué la renovación nuevamente, elegir este espacio, por qué militar dentro de este lugar. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme. Agradezco de verdad. Siempre son muy gentiles conmigo. ¿Por qué votar? Digamos, primero que hay que agradecer la posibilidad de votar. Hoy no hay que naturalizar las cosas, en general en la vida. Siempre hay que valorarla día a día en su medida. Ya el hecho de votar significa una cosa gigantesca. Yo no sé si te tocó alguna vez o ser presidente de mesa o por el periodismo estar cuando se abren las urnas. Si viste ese proceso de la apertura de urnas, un hecho muy significativo, donde salen los votos. A mí me tocó varias veces, ¿no? Y siempre veo las papeletas, no importa el partido que sea, ¿no? Se amontonan y son todas iguales, punto uno, todas iguales. Todos los hombres, todas las mujeres son un voto. No importa si estás encumbrado, si no tenés trabajo, si sos lindo, sos feo, vale uno. El poder del pueblo se vuelve en su magnitud extrema. Y segundo, yo en mi fantasía nomás, trato de imaginarme en esa boleta que hay. Yo no lo veo como un pedazo de papel ni como un cómputo, sino que intento interpretar, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo trajo? ¿Qué es lo que lo decidió? Sus esperanzas, sus ideas, sus alegrías, sus tristezas, sus voluntades, sus aplausos, sus críticas, digamos. ¿Qué es lo que simbólicamente encierra cada voto? O sea, es muy difícil resumir en una palabra por qué votar algo, porque en realidad es tan múltiple la cosa y tan mágica. Lo que sí es importante para quienes vamos a votar, porque todos somos votantes iguales, lo que acabo de decir, es cuál es el trayecto que uno se imagina que va a transcurrir la provincia si voto A, voto B o voto C. O sea, hay que imaginarse esa situación, no llevarse tal vez por una situación de momento, sino pensar que eso te va a marcar de alguna manera un derrotero. Y creo que lo que ha generado la renovación en estos años ha sido muy positivo. Reconociendo todas las cosas que faltan, ¿eh? Yo no digo que estamos en el paraíso, siempre lo digo claro, no estamos en el paraíso, ni en el mejor de los mundos, ni nada. Hay muchas cosas que hacer y sobre las cuales trabajar, pero si uno toma cualquier indicador, y cualquier indicador es cualquier indicador, de mortalidad infantil hasta construcción de escuelas, lo que vos te imagines, pero lo que vos te imagines, consumo de kilovatios, no sé, lo que quieras. Todos esos indicadores te van a dar hacia adelante, ninguno te va a ir hacia atrás. Entonces, ni el más férreo opositor puede decir que hemos retrocedido en algo. Tal vez que avanzamos a mayor velocidad, menor velocidad, que cometimos errores, sí que los cometemos, yo los cometo. Pero la provincia, con un norte claro, que es el misionerismo,
tiene un rumbo de progreso. Y creo que ese rumbo, lo repito en todos lados y todas las veces que puedo, tiene un gran motor, que es la mujer misionera. Si vos observás cuando haces, por ejemplo, un evento de capacitación, ¿quiénes son? Mujeres. Cuando entregas crédito, ¿quiénes son? Mujeres. ¿Quiénes van a emprender algo primero? Mujeres. ¿Quiénes sostienen tal cosa? Mujeres. Entonces, en la chacra, en la ciudad, y ahí te das cuenta, sin desmerecer a los hombres, por supuesto, pero que el gran motor, por su consistencia, por su perseverancia, por su garra, por su gana, es la mujer. En resumidas cuentas, todo termina ahí. Lo cual no quiere decir excluir a nadie, pero básicamente termina ahí. Entonces, con esa admiración y respeto, es que uno enfoca muchas políticas pensándolas desde ese lugar. Y Misiones ha tenido estos años, yo creo que producto de su propia genética de la renovación, ¿no? Nace, lo acaba de decir, hace 20 años era una provincia, ahora es otra. O sea, innegablemente otra, y para bien, eso es innegable. Creo que eso es justamente cuando uno dice en hechos, uno puede respaldar lo que se hizo y lo que se puede hacer. Soñar, digamos, con una costanera. Cuando fue muy criticada en su momento hoy de Posadas, lo que significa una costanera hoy en Posadas, siendo una de las capitales más lindas, si no es la más linda, digamos, de lo que... Sí, la más linda, pero pensar en cosas menos paisajísticas y más... Yo recuerdo porque me tocó defender en Cámara el Parque de la Salud, y de ahí los parques de la salud. Yo no hago oposición de la oposición, nunca me viste señalar a la oposición, cada uno hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir, lo que le toca, digamos, no critico, pero la oposición votó en contra del Parque de la Salud, del Hospital Mariaco, es un lujo nacional, y ellos votaron en contra. O sea, también hay que hacerse cargo, así como criticaba la costanera en su momento, también el Parque de la Salud. Y esas son políticas, en esto que te decía del norte que tiene lo que llamamos el misionerismo, que no es otra cosa que hubo yo sumado, juntos. Y cuando nos por ahí pensamos o sea, ¿por qué tanto candidato, por qué tanta propuesta? Hay mucha gente que dice, no sé, porque hay mucho, y en realidad hay que informarse justamente por esto, porque sí importa a quién uno vota, muchísimo. Porque va a dirigir el resto de los 2 o 4 años. Porque tu voto no incide sobre vos. Que esté pensando. Ojalá fuese tan simple. Yo voto para que... tu voto incide sobre 1,5 millones de personas. Entonces hay que ser sumamente cauto y reflexivo con el voto, aunque sea una reflexión rápida, en familia el sábado a la noche, pero lo tenés que pensar y uno tiene que aprovechar este tiempo para explicar, digamos, cuál es la situación, cuando uno cree por lo menos que es la situación. Te decía, este norte que lo tenemos claro, aún con errores que se puedan cometer, tiene una genética muy particular, o sea, una piedra basal sobre la cual se funda este espacio político, que fue abierto. Esto se funda contra la vieja política en el 2000, final del 2003, pensando en un lugar donde todo el mundo pudiese caber, que tenga solamente la identidad puesta en el futuro, de primero Misiones, segundo Misiones, tercero Misiones. No importa de dónde vos venís. Si venía el radicalismo, el peronismo nacional muy complicado. Era decadente, era terrible, había... con Néstor Kirchner, digamos, ahí... Sí, pero había que tomar una decisión de romper con el país unitario, de romper con la matriz virreinal que gobierna este país. Aunque la Constitución diga somos una república representativa y federal, en los hechos somos una república unitaria. O sea, había que romper esos lazos con los grandes partidos, ser autónomo, tener pensamiento propio, decidir en función a lo que la gente quiere que ocurra. La gente es la que marca la agenda y nosotros somos instrumentos de esa agenda. Pero para eso había que romper políticamente, romper una palabra por ahí gruesa, pero sí, en los hechos se construyó un partido provincialista, sin jefes en Buenos Aires, nosotros no tenemos jefes en Buenos Aires, y eso nos va a servir mucho, sobre todo ahora. Tal vez en este proceso de madurez es donde más va a servir pararse sobre nuestra propia identidad misionera y de ahí plantear las cosas que el puerto de Buenos Aires nos debe a nosotros, nos debe muchísimo. Ahora bien, estas puertas abiertas de la renovación
permitieron que vengan múltiples voces a poner en valor su pensamiento, a enriquecer las ideas. Nosotros no tenemos escudo, no tenemos bandera, no tenemos marcha, pero no es porque nos falte la creatividad para tener una bandera, es porque nunca la quisimos tener, porque es una forma de sectarizar, de ser una especie de secta, digamos, vos te vas cerrando, que fue la gran crítica que hicimos a las situaciones de cúpula de lo que llamamos la antigua política. Entonces hicimos una cosa abierta, la hizo Rodina, nos pidió que la acompañemos, y no es que nosotros fuimos a un espacio que ya existía, a un no espacio, o sea, era un hombre con una idea, y nos fuimos sumando y en velocidad engrosamos y pasamos de no existir a tener el 50% de los votos. Nosotros vinimos a seguir la huella de la gente, a romper, repito, con viejos esquemas, a ser autónomos, y no nos fue mal, a los misioneros no nos fue mal. No solo producto de esa idea madre de ser autónomos en nuestro pensamiento, que es muchísimo, de no tener jefatura en Buenos Aires, que es muchísimo. A nosotros nadie nos llama para hacer audiencia de vida. Yo ese veo en otros espacios que están con fulano, con mengano en Buenos Aires, que están peleados acá en función de la pelea de Buenos Aires, o sea, trasladan las peleas espantosas que hay en Buenos Aires, porque las peleas de Buenos Aires, de la dirigencia de todos los colores políticos, es realmente espantoso, es un espectáculo, pero a mí me da tristeza, no sé a vos, pero a mí me da mucha tristeza. Ver a la dirigencia nacional. También un poco, creo que el paradigma que vive Misiones es como muy distinto a lo que se puede trasladar a nivel nacional, y sin embargo en esta confusión le aparecen unas nuevas figuras como Milei, donde por ahí hace 2 años atrás la gente decía, no, pero no va a hacer nada o no puede llegar a... Y hoy por hoy quizás esa gente en tanta confusión agrandan estos personajes. No sé igual cuál es tu opinión. No, te digo, te lo doy. Digo Milei porque por ahí como que no me alineo tanto con lo que piensa, en nada, pero o sea, después tenemos el resto de los partidos que ese espectáculo espantoso. También incluyo a Milei, Junto por el Cambio, Frente de Todo, no sé qué otro partido hay, bueno. Todos están en un forcejeo interno y en un forcejeo con los otros. Y el ciudadano a pie, la ciudadana a pie, la gente que nos está viendo, diría, esta gente de Buenos Aires está todo el día ocupado a ver cómo destruye al otro. ¿Cuándo se va a acordar de mí? ¿Cuándo va a pensar en mí? ¿Cuándo va a pensar yo que estoy ya en el kilómetro 9, o en Toguna, o en el barrio Belén de Oberá, o en la estepa de Posada, no sé? ¿Cuándo va a pensar en mí? Si todo el mundo todo el día está pensando en ello. Todo ese mundo de la alta política nacional solo piensa en sí misma. Ese encierro es donde nosotros escapamos. Si eso se entiende como lógica, nosotros habremos dado un gran aporte a la política. Siempre dije que nuestro espacio no es un espacio político, es un espacio sociopolítico. Es social, es una mezcla, es un movimiento, no tiene estructuras rígidas, lo cual nos permite acomodarnos y hacer un trabajamiento general a altísima velocidad, sin ninguna ruptura, ni heridas, y en forma racional, serena, con mucha altura política, con la altura que podamos. Se posiciona, digamos, económicamente muy bien. Hoy estaba con un colega tuyo y me decía que había estado con otro colega que estaba en Buenos Aires, y le decía, Misiones se la ve desde afuera, o sea, desde Buenos Aires como una especie de isla. Y yo sí, es verdad, Misiones crece el 50% más que la media nacional hace 15 años consecutivos. Faltan cosas, ya repito por tercera vez para que no quede, pero ese crecimiento de haber pasado de la 18ª economía a la 7ª economía, tardé en decirlo 4 segundos, pero en ejecutarlo tardamos 15 años. Las otras provincias no lo pudieron hacer. Misiones sí, no es que todas saltearon 15 lugares, nosotros lo pudimos hacer. Sobre todo porque tenemos un pueblo muy emprendedor. Vaya este vector de la mujer que te dije, el pueblo misionero, y la gente seguro que va a sentir en su casa, es tan emprendedor, tiene tantas ganas de progresar, tantas ganas de ir para adelante, porque es un pueblo, no sé, tan joven, porque somos una provincia donde hubo que pelearla desde cero, nuestros abuelos, nuestros padres. También por la posición geográfica, digamos. La posición geográfica. Y bueno, y eso justamente iba, con el concepto de isla. Si vos lo mirás desde Google Maps, si mirás Misiones de arriba, es técnicamente una isla.
Está el Tierra Iguazú, el Uruguay, el Paraná, el Itaambé-Iguazú y el Chimiray, en el sur. Y mirá arriba es una isla, o sea, técnicamente es una isla. Tiene un pedacito nomás allá por Bernardo y un pedacito de 20 kilómetros con corriente, y después todo agua. Entonces, de alguna manera, tal vez inconscientemente, sí, seguro inconscientemente, tenemos ese concepto de cuidarnos nosotros mismos, de salvarnos. Y esto no tiene nada que ver con el tema de ser una secesión, de separarnos la que para abajo. Nosotros nos consideramos fundantes de la Argentina. Nosotros somos la Argentina, las provincias. Las provincias somos la Argentina. Las provincias somos la patria. Las provincias somos preexistentes al concepto de administración nacional. La nación, no el pueblo, no el destino nacional, la administración nacional, el gobierno nacional. Es un invento de las provincias. Las provincias decidimos en el año 1852, después de la batalla de Caseros, antes que se haga la Constitución del 53, y si hacemos una nación que nos cuide, que nos proteja, que nos represente en el exterior, que haga un ejército que cuide nuestra frontera, esto, bueno, dale, hacemos. Entonces se juntaron las provincias, armaron una constituyente e hicieron la nación argentina. O sea, las provincias, no es que la nación decidió, vos vas a hacer Catamarca, vos vas a hacer Salta, vos vas a hacer Misiones. Y al revés, las provincias se juntaron. Y esto no es una anécdota histórica nomás. Eso significa que las provincias somos las que mandamos. El día que Buenos Aires, el país central, el puerto, entienda que la salida de este país es por el lado de las provincias, esta Argentina se salva. Hoy si ves todos los dirigentes nacionales, estos que dan ese espectáculo feo, que hace que el país la gente vaya a buscar opciones revulsivas, así raras, anticasta, que sé yo, bueno, justamente por ese desastre, pero si no, eso no aparecería. Es por el lado de las provincias. El día que entiendan de que ellos son una especie de entelequia que tienen que servir al país, por ende a las provincias, que quiere decir los que ganan, provincere, son los que ganan, en la época del Imperio Romano. Y siempre nos tuvieron, el país central nos tuvo, viste, a los provincianos como, y te cae citanera, que dame la siesta, medio vago. El otro día, la semana pasada, escuché una precandidata a presidenta de la nación, decir que el problema de este país somos las provincias. Se lo escuché yo. Me acuerdo el gesto, gastan, eso lo gastan. Si donde se trabaja y se produce es justamente en la provincia. Cuando se cambia esa matriz, que es nuestra voluntad, la voluntad de nuestro espacio, nosotros no queremos exportar nada, con Misiones ya no alcanza, pero sería bueno que muchas provincias, como ya está sucediendo, con Salta, con Neuquén, con Córdoba, generen los istmos, cordobesismo, salteñismo, el Neuquén, el movimiento popular neuquino, esto vaya tomando forma y quien quiera gobernar este país tenga que hilvanar todos los intereses de esas provincias para constituir un proyecto nacional. No desde una habitación en Buenos Aires, porque ellos creen que el pensamiento de ellos es el pensamiento de todos. Es el único. Es el único. Ellos son los que valían el pensamiento. Entonces, los dirigentes nacionales vos tenés que ser Buenos Aires, no puedes ser un dirigente nacional del interior, te corta la mano enseguida. O te cooptan, o te encandilan con luces, o a lo pasa. Yo creo que el país me da la impresión, yo soy optimista, más allá de esta crisis que estamos viviendo ahora, que es durísima con la inflación, durísima, creo que va a salir por ese lado.